Hace unos años pensaba que el acercamiento predilecto para hacer cine era trabajar únicamente con la cámara. Digo, es con ella que se captura o filma las imágenes en movimiento. Pero hoy en día apenas si las saco de su mochila. Y creo que parte de ello es porque siento que no hay algo interesante que fotografiar. Siento que las fotografías que tomo no tienen una gran intención detrás o simplemente no tengo ya ese interés por la imagen actualmente. Tal vez tenga que ver con que me cuesta aprender esa información técnica mareadora o la falta de un equipo de iluminación más profesional. Bueno, tal vez no sea por la segunda opción, ya que si bien las herramientas necesarias facilitan el proceso, siento que practicar un arte te atrapa desde el inicio y tu pasión termina siendo esa más por la acción que por los cachivaches que manejes. Y es a partir de un par de preguntas y reflexiones el por qué quiero comentar cómo ha cambiado mi relación con la fotografía y lo que aprendí de esto. Así como mi interés por experimentar con la fotografía, también mi interés por ver fotografías en redes sociales ha disminuido bastante. Topan estas fotos Still and Orange, donde las luces se van hacia los naranjas y las sombras se van hacia los azules, o esas fotos aesthetic de neón o color pastel que tanto se ven en redes sociales, o esas fotos urbanas donde retratan la vida diurna o nocturna de las ciudades del mundo, aquellas que tanto se ven en Pinterest. Si bien ya quisiera yo poder hacer fotos a ese nivel, la principal razón de por qué me he desencantado un poco y la verdad pues me he terminado aburriendo de ver esas fotos es que se ven iguales. Y no sé, siento que es una de las razones por las cuales pienso que podría costarme en algunas ocasiones ofrecer mis servicios de foto o dedicarme a la fotografía, porque hay veces en las que a cierto tipo de trabajos tienes que apelar, o aparentemente tienes que apelar más a un estándar estético y no tanto a una expresión creativa. ¿Eso quiere decir que pienso que los fotógrafos son una farsa por no ser 1000% originales? No, soy consciente de que nada es original y que para llegar a un estilo propio tienes que empezar con lo básico y tomando prestado de otros. Y es que no importa lo tan bien hechas, bien encuadradas, nítidas que estén esas fotos, y a pesar de que durante mucho tiempo me hayan encantado, honestamente a día de hoy me aburren un poco. Reitero que esto no es un despotricamiento contra la fotografía, sino explicando mi relación de por qué me he desencantado con ella, mi relación personal, para que no me funen. La verdad es que hoy en día me cuestiono mucho cuál es el propósito de tomar fotos, ya que actualmente nada me interesa. Y también por ese bloqueo creativo y ese desencanto en la que creo que no tengo nada que contar, creo que es por eso que me he alejado y pues he tratado de encontrar la inspiración por otros medios. Desde ver películas hasta ver pinturas fue algo que me ayudó. Siempre y cuando no me estuviera distrayendo con el teléfono viendo YouTube. Viendo mucho YouTube. Creo que desde que comenzó la pandemia he tenido un problema para dejar de utilizar tanto YouTube. Más allá de la aparente adicción en redes sociales que muchas personas tienen hoy en día, vi a YouTube como una institución en línea para aprender a hacer cine. Como en un inicio no podíamos salir y yo quería aprender más, y ya que no podía acceder a una escuela de cine por cuestión de dinero, me dediqué a tratar de adquirir ese conocimiento por este medio. Y como una persona que apenas empezaba en el camino y creyendo que el cine solo es imagen, vi como prioridad el saber de cinefotografía. Y poco yo sabía que para hacer cine había que aprender mucho más cosas que solo hacer buenas fotografías. Our cinematic trilogy, cinematic composition, cinematic lighting, and cinematic movement. The 7 elements that gets this cinematic look. So no matter where, when, how, or what you're shooting, any and everything can be cinematic. Let's talk about it. Fue ahí con los videos de filmmakers que me casé con unas concepciones específicas sobre la realización y la estética. Escucharlos hablar sobre equipo, luces, composición, ángulos y esquemas de luz me llevó a buscar una estética en particular y a creer que la mejor fotografía es aquella que emula el llamado look cinematográfico. En ese momento, como creía que las herramientas más importantes para hacer cine eran la cámara y el programa de edición, esto parecía el gran paso a seguir para hacer cine. Y si bien me llevé gran aprendizaje de contenidos muy valiosos de creadores profesionales, mi entusiasmo no duró mucho tiempo. Había chispas donde podía sacar trabajos de los que me sintiera orgulloso, por supuesto, pero luego parecía que estaba más preocupado por la estética de mi trabajo que el propósito de mi trabajo. Viéndolo en retrospectiva, si bien el contenido filmmaker me ayudó en las cuestiones técnicas, creo que no me ayudó tanto en las cuestiones introspectivas, y ahí es donde este momento en el que la fotografía y la concepción que armé alrededor de ella comienza a aburrirme.
Esta serie de ideas que dicen que lo cinematográfico es cuando Teal and Orange, o cinematográfico es cuando le metes un chingo de bokeh a la foto. Todo este rollo de las escuelas estéticas de fotografía en internet y todo lo relacionado con lo aesthetic, color pastel, Wes Anderson, Coquette, es algo que termina enseñando más a la gente en pensar en estilo y no en sustancia, creo yo, al punto de que solo podemos relacionar a nuestros creadores favoritos con sus meras propuestas estéticas y creer que solo son eso. Y yo tampoco escapo de eso, ya me gustaría ya tener un setup profesional para tener mejor resultado de fotografía, tal y como lo vemos en TikTok o en YouTube. Y por supuesto que el propósito de ese contenido o la estética de ese contenido es que se vea cómodo visualmente hablando. Si algo no está roto, no lo arregles. Solo que a veces este estándar se trata de aplicar a todo cuando realmente no toda fotografía tiene la intención de ser cómoda visualmente o bonita. Viendo más contenido fotográfico en internet te das cuenta de que a pesar de que la gente tiene una buena intención o quiere otorgar consejos, a veces se trata de colocar un estándar que no es aplicable para todo, como el decir que hay una serie de estándar de parámetros del triángulo de exposición cuando en realidad es posible que esos valores no le funcionen tan bien a tu cámara a la hora de crear imágenes cinematográficas. Claramente tenemos una idea de cómo se ve el cine y cómo se diferencia cuando capturas una imagen con una cámara de cine a cuando ves un programa de televisión con otro tipo de cámara. Claramente hay un toque distinto y propiedades distintas a la percepción del movimiento comparado con un videojuego o evento televisivo, pero a día de hoy con la evolución técnica en la televisión las producciones pueden competir al tú por tú con las películas. Así como se le trata de colocar un uniforme a las películas, también pasa en las series. ¡Te falta algo! Esto ahora es arte. Y no digo que esté mal tratar de emular esa imagen o que hay que romper los moldes todo el tiempo, solo que se puede correr el riesgo de que se esté priorizando la estética sobre el contenido o el estilo sobre la sustancia. Esta necesidad de tratar de hacer la imagen más bonita viene como un requerimiento de nuestros tiempos, porque ahora como vivimos en una sociedad hiperconectada, la imagen es lo más importante. Se busca que se vea lo más limpio y pulcro posible. Pero ¿qué tal de aquellos tiempos cuando no existía el internet para viralizar imágenes? ¿O qué hay de aquellos looks cinematográficos del pasado? En los tiempos de Georges Méliès, los Lumière y los demás pioneros del cine, lo que la gente entendía por estética cinematográfica hacía referencia a otra cosa. Para empezar, la cámara ni se movía. La imagen era 16 frames por segundo, relación 4/3, era imagen en blanco y negro, abundaban las tomas abiertas y no había sonido directo. Llegó el neorrealismo italiano, el cine de posguerra, el Technicolor, el widescreen. Con ello la estética y la evolución tecnológica fue avanzando. Cada época y tras cada innovación o vanguardia cinematográfica, el lenguaje, sistemas de realización y la estética iban dejando una influencia para la próxima generación de cineastas. Pero aquí me voy a detener en un par de vanguardias que, a diferencia de lo que hacían los grandes estudios o lo que hace actualmente la moda aesthetic, estos movimientos optaron por una imagen más real. Impulsada por los cahiers du cinema, críticos y ensayistas de cine vueltos cineastas, se caracterizó por optar los rodajes en exteriores y en locaciones en lugar de estudios de cine profesionales, lo que llevó a que el equipo pudiera filmar con mayor libertad de movimiento y terminar influyendo en unas señas características que se distanciaban de otros sistemas de rodaje, logrando que las imágenes y los movimientos de cámara fueran más realistas y con una atmósfera naturalista, influencia que podemos seguir viendo a día de hoy en contenido de blogs en YouTube o en internet, gracias a ese principio de cortes sobre el plano o jump cuts donde la imagen puede verse videoclipera, así como los videos de MrBeast.
A la par de la nueva ola francesa, en los 60s John Roach había impulsado un estilo de realización de documentales en donde había una mayor interacción, a veces confrontativa, entre el cineasta y los personajes delante de la cámara, logrando una conversación instantánea que a veces se tornaba en una entrevista. Al igual que la ola francesa, se impulsó más el uso de cámara en mano para seguir de una manera a la acción de los personajes y la naturalidad. Y fue precisamente que años más tarde daría lugar con su influencia al falso documental, formato predilecto para terror o comedia que cultivaría una ola de éxitos tanto en cine como en televisión. Lars von Trier y Thomas Vinterberg colocaron manifiestos donde su movimiento era uno donde la realización no podía incorporar artificios en la iluminación, decoración, producción, sonido y montaje, a la par de que, como se situaba en la década de los 90, época en la que los equipos se habían abaratado más y comenzaba el preludio de la digitalización, el movimiento Dogma 95 abogaba por la democratización del cine. La idea de que ahora el cine podría caer en manos de más personas al abaratar costos entusiasmaba a Vinterberg y a von Trier, y es con el segundo de estos directores y la primera película de él que vino un cuestionamiento fuerte sobre la imagen. Uno podría pensar que ver por primera vez una película de un cineasta renombrado puede ser un deleite que hace que se expanda tu conciencia cinematográfica. Y no fue así. Bueno, por lo menos la primera parte sobre que fue un deleite no fue así. Pero lo segundo fue cierto. Rompiendo las olas fue una experiencia con la que podría usar adjetivos que le quedan también a la película. Lúgubre, tediosa, fea y gris. Y no es que piense que es una mala película, solo que era una experiencia atípica a todo el cine que había visto antes y por eso me chocó bastante. Fue una experiencia estética que no disfruté para nada. Mis gustos antes de 2020 habían sido construidos básicamente por Hollywood y mi idea de buena película apelaba más a esta idea de que se tiene que tener un gran arco narrativo, de la misma manera en la que mi idea de buena fotografía era equivalente a una imagen apantallante y hermosa, así como la cinefotografía de Roger Deakins o Nicholas Winding Refn. Por lo que empezar a ver otros tipos de cine era un gran confrontamiento ante las ideas que había construido y aprendido. Y fue en esa conversación donde mis amigos lograron que se pusieran en jaque mis ideas sobre la foto. Me dijeron algo así como: la imagen no tiene que ser bonita. Si viéramos esta fotografía bajo otras pautas o como un trabajo académico, podríamos decir que está mal. Pero la historia no es bonita. La fotografía le sirve a la historia. Así como el músico trata de averiguar primero si compone la letra antes de la melodía o viceversa, en mi proceso para hacer piezas me pregunto si puede ir primero la palabra o la imagen. La imagen a veces me inspira para crear o escribir una situación. Otras veces de escribir o escribir una situación me inspira a construir una imagen. La situación inspira a escribir situaciones, la imagen inspira a hacer imagen. Para la mayoría de proyectos como este video me resulta más fácil primero escribir mis ideas para aterrizarlas, darles una estructura y poder expresarlas. Creo que hasta ahorita me ha funcionado más el método estructurado de Hitchcock a la hora de hacer cine comparado con el método de improvisación al full y escribiendo guiones de 5 páginas a como lo haría Gaspar Noé. La razón de ser de las estéticas de las vanguardias estuvieran sujetas no solo por los avances tecnológicos, sino también por los contextos sociales. Ninguna de estas escuelas se preocupaba realmente por hacer la imagen más bonita. Su razón de ser y hacer estaba más cercana a la intención de impactar más en la forma y contenido del lenguaje por sus inquietudes, contextos e inconformidades respecto a cómo se hacía el cine. Y uno puede darse cuenta cuando revisa con mayor atención estas películas que si no fuera por esas propiedades, el cine no solo seguiría haciéndose de la misma manera, sino que la no persecución de lo bello o agradable estéticamente es lo que las termina convirtiendo en las películas que son hoy en día. Volviendo a los falsos documentales. ¿Saben por qué Borat es una película tan graciosa e incómoda? Precisamente porque su imagen es muy terrenal, y esa ausencia de artificio hace que no exista tanta distancia entre el espectador y el mundo que se le presenta. Cualquier persona pudo haber grabado eso e incluso hacerlo pasar como un TikTok challenge. Y esa imperfección tanto en el movimiento como en la calidad de la imagen de los falsos documentales hace que la situación se sienta más genuina. Y eso por supuesto funciona demasiado bien en comedia y en terror. Hace que la amenaza se sienta no solo como algo inescapable, sino que siempre esté próxima, y que a veces esa ausencia de efectos especiales como en The Blair Witch Project que hace que el espectador se cree en su cabeza la peor imagen posible. El ver esa imagen sucia, granulada y sin alta definición termina siendo una virtud para la película.
Piensen que tan solo si esas comedias o películas de terror fueran filmadas en 4K o con otro punto de vista o con mejores efectos especiales, no darían ni la mitad de miedo. Bueno, no tienen que imaginárselo, eso ya se comprobó. Y por eso es que esa idea de que mientras más definición tengas o más agradable sea a la vista tu imagen, no siempre es la mejor para el propósito que puedas buscar con tu trabajo. Reitero que mi propósito no es despotricar contra las nuevas estéticas, lo juro, sino que también este tipo de imagen más natural es una opción muy viable para considerar dentro de la realización. Y sí, también podrían decir que las escuelas vanguardistas fueron una tendencia como las tendencias actuales. Sí, solo que con la diferencia de que no había una saturación de imágenes o de redes sociales como para andar viendo el mismo tipo de imágenes todos los días. Las modas estéticas como lo aesthetic, lo neon, teal and orange o lo coquette tendrán su impacto, pero creo que es bueno pensar en que el estilo también es el contenido. Si la intención y lo que necesita el proyecto es una imagen atractiva, qué bien. Ya sea si se quiere seguir una convención establecida o si quiere romper un molde, la fotografía, más que ser bonita, tiene que servirle algo más grande que esta. Tiene que ser funcional. Nos vemos en la próxima.